Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Yo soy Penélope Rivera y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Gisela Amortegui. Pero antes de que venga aquí conmigo, quiero leerles un poquito de su historia. Un poquito porque ya más bien ella nos va a compartir todos los chismes que queremos saber de cómo llegó a la narración oral. Bueno, pues Gisela Amortegui Caballero es originaria de la Ciudad de México, normalista con licenciatura en Educación Artística, maestría en Apreciación y Creación Literaria. Ha formado su carrera como cuentacuentos con grandes narradores como maestros como son Marcela Romero, Benjamín Briceño, Claudio Ledesma, Rosa María Durán, entre muchos más. Participó en el primer seminario de oralidad artística en diplomado de acompañamiento y mediación de procesos lectores impartido por la UAM en la Unidad Xochimilco en colaboración con la Secretaría de Cultura. También se certificó en competencia laboral en la promoción de la lectura otorgado por la SEP, la CANIEM y Conocer. Y se ha formado, evidentemente, en donde nos hemos formado muchas narradoras y narradores, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, o la UBA, como le decimos de cariño. Ella ha narrado en escuelas públicas y privadas, sus eventos en la Semana Cultural, ferias del libro, promoción de lectura, entre muchos espacios más. Participó en el 11º Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional, regaló historias bajo sombrillas con los susurradores en la Feria del Libro del Zócalo. Participó en la estación de radio Quiéreme en el 1440 de AM y también ha estado en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ha presentado el libro Arcoíris de Alondra, de la autora Christel Buczka, espero haberlo dicho bien. Y bueno, estuvo en el Centro Cultural en Enagarro y también en un evento Tutti Frutti de cuentos en picnic literario organizado por IBI, que también es nuestra biblioteca favorita de este espacio. Entre muchos espacios más que ha estado en el programa Las y Raíces, en las ferias del bienestar, y ha sido también coordinadora de varios espacios como terapista del lenguaje, trabajadora social, psicóloga, y por lo cual pues ella ha entrado a este mundo no solamente de la narración, sino de la narración escrita, de las letras y mucho más. Y bueno, no se diga, Gisela durante la pandemia estuvo activísima, con una larga lista de participaciones que más bien ella ahorita nos contará y que me gustaría que, bueno, pues le demos la bienvenida a Gisela. ¿Y cómo estás, Gisela? Buenas tardes. Buenas tardes, muy emocionada de estar en este espacio de la Red de Narradoras México de Entre Contadas. Muchas gracias por haberme invitado. Oye, Gisela, bueno, pues ya leí yo un poquitito de tu historia, pero me gustaría que pues nos cuentes. Me queda claro que todo lo que ahorita leí tiene un punto de conexión a mi particular punto de vista, ¿no? Es que tiene que ver con la narración literaria y que de ahí pasa la oralidad o pasa la educación. Y bueno, pues eres docente de educación artística, en la cual me siento muy empatizada porque me he dedicado muchos años a esto. Cuéntame cómo llegó ese amor. ¿Eras niña? ¿Eras adolescente? ¿Fue ya grande? ¿Siempre estuviste rodeada de literatura? ¿Cómo fue esa entrada tuya a la narración en todos los sentidos? Sí, mira, tuve la fortuna de que en casa siempre hubo libros. Mis papás fueron siempre lectores muy voraces. Mi papá ya partió de este plano, pero mi mamá sigue siendo una lectora voraz. Entonces yo tenía la facilidad de tener en la casa libros y además de verlos a ellos, disfrutarlos, ¿no? Y desde que yo estaba en la primaria, desde que recuerdo, me encantaba revisar mis libros de texto y sobre todo el de español lecturas. El de español, antes de que nos dijeran, léanlo, vayan a tal página, yo ya lo había explorado, yo ya había comenzado con estas deliciosas lecturas de estos libros, que son un tesoro. Y de hecho, pues mira, yo
todavía tengo algunos, los conservo, si llega uno a mis manos lo guardo, porque me siguen pareciendo un material invaluable y maravilloso, ¿no? Pero bueno, entonces yo disfrutaba de mis lecturas de español, tuve la fortuna de tener muy buenos maestros. Bueno, yo tenía mis materias favoritas, ¿no? Tuve muy buenos maestros de historia, de español, de filosofía, que contaban con tanta pasión su materia que te lo transmitían y tú también te enamorabas del contenido que ellos te compartían, ¿no? Entonces eso fue también las canciones infantiles. Yo tengo la fortuna de el regalo de tener hermanas. Y en mis tiempos, pues no teníamos computadora, ni videojuegos, ni celulares, ni iPad. Entonces, ¿qué hacíamos? Jugar, jugar y jugar hasta cansarnos. Jugábamos rondas, jugábamos Amo a To, las estatuas de marfil, las cebollitas, muchas rondas. Y eso a mí me gusta mucho, me siguen gustando las nanas. Tengo claro mis favoritas. Me fascina Duerme Negrito, me fascina. Y creo que es muy importante que este tipo de tradiciones orales, que también hay personas, como en este caso Paloma Valdivia, que las rescatan y las ilustran, pues que esto se siga transmitiendo, se siga rescatando, que las mamás sigan arrullando a sus bebés con una canción de cuna. Y yo la conozco por varios intérpretes: Atahualpa Yupanqui, por supuesto, Mercedes Sosa, Tania Libertad, pero de repente también escuchas versiones distintas, versiones nuevas, y lo importante, pienso yo, que en este caso es que se sigan transmitiendo, que sigan vivas, bajo la interpretación que sea, el ritmo que quieras, pero que se sigan escuchando, ¿no? No sé si alcances a oír ahí. Sí, se escucha muy bien. Esa es una versión, pues, moderna, nueva, porque cuando me gusta un arrullo, busco diferentes cantautores, ¿no? Y encontré también y dije, bueno, lo importante es que Duerme Negrito siga presente, ¿no? Tengo ganas, por ejemplo, del de La Pájara Pinta, no sé si uno de Juan G. Dobius, que está así como en la mira, un libro de La Pájara Pinta. Pero bueno, es porque, te digo, regresando a la infancia, pues yo tuve la posibilidad de jugar rondas y de que me arrullaran. Entonces forma parte como de mi historia de vida. También me encantan los trabalenguas, ¿no? Me fascinan, que además para nosotros pues también nos ayudan a la cuestión de vocalizar, pero pues también es una forma bien bonita de interactuar con los niños, porque a ellos les encantan los trabalenguas, las adivinanzas. Entonces, todo esto me encanta. Pero regresando a tu pregunta y no desviándome, pues te digo, también en mi infancia hubo esto, ¿no? Hubo juegos, hubo toda esta cuestión. Y ya de grande, en una ocasión, fui al Centro Nacional de las Artes y había un evento de un narratón de personas que venían de toda América. Iba a ser de 24 horas, iba a ser una cosa impresionante en ese entonces, pues en vivo, muy bonito. Y yo me quedé fascinada escuchando las narraciones, los diferentes tonos de voces, las diferentes historias de las personas que vinieron amorosamente a regalarnos sus cuentos, su tradición oral, sus mitos, sus leyendas. En esa ocasión también había lecturas en voz alta, y me tocó escuchar una que no sé si conoces, si has oído, se llama Rubén. Se llama Rubén, y que a mí pues en ese momento me impresionó mucho, ¿no? Me marcó. Dije, lo que se puede hacer con una lectura, lo que puedes tú sentir, lo que te puede transmitir, ¿no? Entonces, después de haber estado en el Centro Nacional de las Artes, yo dije, yo quiero algún día quiero compartir una historia, quiero leer de tal forma que pueda llegar al corazón de alguien, no sé, para mí, primero para tu disfrute, pero también para
para compartir la palabra escrita o la narración con el otro, ¿no? Pero bueno, esa fue como el detonador ahorita por lo que cuentas, pero Sí. antes de que nos compartas ahorita cómo es que tú llegaste allá, quería hacer notar algo porque creo que somos más o menos de la generación y no estoy de romántica, oigan, no, es mejor, bueno, ya, yo creo que voy a ser viejita diciendo esas cosas, todas las viejitas lo vamos a decir. Pero creo que la producción, ahora hay mucha más producción independiente, pero no enfocada a la niñez. Y creo que se han perdido ahorita lo que decías de Duerme, Duerme, Negrito, de esa nana, que bueno, pues ha sido una canción que ha marcado historia, que tiene un contexto bien interesante y un contenido de la letra en donde, bueno, pues viene el Diablo Blanco y todo lo que hay de fondo histórico contenido en esa historia, ¿no? Pero creo que pasa que las rondas, digo, preescolar por fortuna, sigue preescolar, el kindergarten o no sé cómo le llamen donde ustedes lo vean, sigue generando muchas canciones y rondas y nanas y arrullos que después en las primarias se han ido diluyendo y que hay cada vez menos juegos organizados en ese sentido. Ojalá podamos, no que se retomen solo esas para que no se pierdan, sino que haya nueva producción de nanas, de arrullos, de rondas, de canciones y juegos organizados. Digo, el monstruo de la laguna, que es un ejemplo de eso. ¡Ay, sí! Pero que haya más, porque siento que lo que se ha perdido es que haya otros temas de juego y que tienen que ver mucho con la oralidad. Pero entonces fuiste una niña rodeada de libros, una niña rodeada de historias, y después, ¿qué edad tenías cuando viste tú este evento en el Centro Nacional de las Artes? Yo creo que, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo creo que de ese evento ya han de haber pasado como 20 años. Y recuerdo también muy gustosa todas las canciones de Cricri. O sea, las canciones de Cricri son maravillosas. Yo también crecí con ellas y las sigo disfrutando. Y tienes razón, porque a veces cuando vas a las escuelas y ves que están preparando el Festival de Día de las Mamás o algún evento, pues están utilizando música, digamos, moderna, ¿no? Pero ya no están usando muchas veces la música folclórica o la música infantil, como en este caso rescatando las canciones de Gabilondo Soler, ¿no? Y a mí me parece que esta parte sigue siendo muy importante porque pues ya en la casa, ya con los hermanos, ya con los papás, los niños oyen por la tele o por el radio lo que está ahorita sonando, ¿no? Entonces, pero es muy importante que en algún lado escuchen las nanas, escuchen las rondas, escuchen la música, decíamos, de Cricri, ¿no? Que esto siga de generación en generación vivo, latiendo en ellos, ¿no? Sí, fíjate que como a manera de cultura general y también de nuevos creadores que empiecen a crear cosas para las infancias, para que estemos en nuevas producciones, en nuevos contextos, pero sin perder los viejos acervos. Y cuéntanos, ahorita antes de que nos vayamos hacia que nos cuentes cómo fue que entraste al mundo de la narración oral, porque déjenme decirles, querido público, que a mí me gusta mucho el trabajo de Gisela. Y bueno, pues antes de que nos cuentes ahorita, tú te formaste en la docencia, platícanos en la docencia y bueno, pues esta relación también tuya con todo lo que ahorita nos dan, nos diste un desplegado súper didáctico en cierta medida, porque se te da, es parte también de tu personalidad, de tu formación, de tu naturaleza de compartir esto. Y bueno, ¿cómo es que te fuiste por ese camino para formarte en la docencia y cómo te fuiste conectando con los cuentos? Cuéntanos. Mira, del lado de mi familia materna, mis abuelitos, que se casaron en Tampico, pero que después de un huracán se perdieron todo y se vinieron a la Ciudad de México, tuvieron 11 hijos, entre los cuales pues está mi progenitora, mi mamá, y todos ellos de formación, su base es el magisterio. O sea, así como ya también hasta por herencia, ya venía en mí el asunto magisterial. Y tuve la oportunidad, de lo que hablabas cuando leíste la semblanza, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en educación especial, en los grupos integrados. Y era todo un reto porque
tú tenías niños reprobados de primer año, los niños que reprobaban y no podían pasar, formaban un grupo con ellos en la misma escuela, tenías tú tu propio espacio, pero no estabas solo, tenías un equipo interdisciplinario conformado por una trabajadora social, una terapista de lenguaje, una psicóloga, y entre todos, y la maestra de grupo, ¿no?, que era yo, entre todos analizábamos el caso de cada niño para tratar de ayudarlo y saber por qué el niño estaba reprobando, qué era lo que sucedía con él, si tenía un problema de lenguaje, lo canalizaba la terapista, y ella venía al salón a trabajar particularmente, especialmente con él, o si era un problema de su casa, de sus papás, la trabajadora social iba a la casa o citaba a los papás, hablaba con ellos para conocer el contexto del niño y saber qué sucedía, o si tenía problemas tremendos de conducta, ahí estaba la psicóloga también para hacerle las pruebas y analizar cuál era su situación. Ya cuando se veía el caso de cada niño, pues hacíamos una reunión y hablábamos de todos. Entonces ya me decían a mí, mira, este niño tiene aquello, este niño tiene esto, este niño tiene... Y de esa manera yo iba a trabajar con cada uno, pero no era una clase para todos igual. Era una clase que tú la hacías dependiendo cuál era el problema de cada uno. Entonces tú llevabas el expediente de cada niño y lo ibas manejando tú también conforme al apoyo de este equipo interdisciplinario. Ya hacías tú la planeación también de tu clase, porque de lo que se trataba era de por fin lograr que esos chicos pudieran pues salir adelante en el asunto escolar, pero a la par del asunto escolar, si tú ayudabas en esto, iba a poder resolver otros asuntos pues de su ser, ¿no? De su ser y de sus otras esferas como individuo, ¿no? Y en cuanto a la educación artística, pues yo pienso que somos integrales y tenemos, es como si fuéramos un círculo, y este círculo lo divides en tu ser hija, tu ser hermana, tu ser madre si tienes hijos, tu ser esposa, tu ser trabajadora, pero dentro de este círculo también, así como alimentas tu cuerpo, como alimentas tratar de alimentarte adecuadamente, pues también hay que alimentar el intelecto, también hay que alimentar las emociones. Entonces, para mí, el arte, todas las manifestaciones, ¿no? Música, teatro, danza, la narración, la pintura, todas, la escultura, ayudan a los individuos en su formación. Para mí, o el deporte, ¿no? A la gente que también ama el deporte, ya sea que hagas un deporte, ya sea que tengas una actividad artística, pero para mí no es un lujo ni una cuestión de adorno, como a veces se piensa, que la educación artística es nada más un nombre y una calificación en una boleta, sino la educación artística va más allá de eso. Va a ayudarte para que tú seas un ser integral, ¿no? Para que tú seas un ser que puedas desarrollarte en todas tus capacidades, en todas tus habilidades, y que así como te alimentas, alimentes tu espíritu y tus emociones, ¿no? Y que además esto te ayude para hacerte más fuerte para poder enfrentar la vida, ¿no? Sí, definitivamente ahorita diste en un tema que me parece muy importante, y siento que no solo la pandemia, sino en cualquier momento, el acercamiento a las artes, no solamente para ser artistas, que creo que también hay una confusión en que dicen, no, pero si no quiero ser artista o ser aficionado, pero bueno, la afición en realidad, el acercamiento a las artes en cualquier momento, como lo acabas de decir, nos permite trabajar muchas cosas de manera integral, como todas estas áreas que hay que desarrollar, y la educación artística creo que es pieza clave. Por favor, que escuchen para que se amplíe, para que se comente, porque siento que todavía nos falta mucho aquí en el país para hacer. Esperemos que en un futuro inmediato pueda insertarse todavía más activo, porque siento que es súper necesario para que las personas puedan ser más reflexivas, más conscientes, más empáticas, para manifestar sus emociones, no tener tanto enojo en la vida y demás, y demás, y demás. Sí. Entonces vienes de familia de docentes y por eso, bueno, pues fue como una de las rutas. Y después decidiste tú irte hacia la literatura, ¿no? Sí. Hacia la lectura. Platícanos de esto. Sí, pues mira, te decía que imagínate la casa de mis abuelos
cuando nos reuníamos, que ya se casaron, que ya tuvieron hijos, ellos eran 11, más las parejas, más los hijos, era tremendo aquello, ¿no? Tremendo. Pero mis tíos solían platicar las historias de La Llorona, del Jinete Sin Cabeza, porque mi abuela tenía su casa en Clavería, y ya hubo una hacienda en Azcapotzalco, me estoy hablando de la alcaldía de Azcapotzalco, hubo una hacienda y decían que se aparecía el Jinete Sin Cabeza, y decían que en el parque de San Álvaro, que es una colonia vecina, a los trasnochadores que cruzaban el parque se les aparecía la Llorona. Entonces también yo escuchaba las historias que en las reuniones ellos compartían. Y del lado de mi papá, pues mi abuelo escribía, mi papá le encantaba la poesía y también escribía poesía. Ya cuando él fallece, sus amigos en homenaje reúnen sus poemas y hacen un libro, ¿no? Con su poesía. Entonces, de alguna manera, tuve cercanía con este mundo, ¿no? Con este mundo y yo me sentí también a gusto en él, ¿no? Porque, pues, nosotros somos nuestra propia historia, pero somos la que vamos haciendo día a día, pero también somos la historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos, o lo que vemos y vamos construyendo nosotros nuestras propias historias, o lo que oímos, o lo que leemos. Todo esto nos va conformando y va conformando nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo también interior. Entonces, esto también me llevó a la necesidad de querer escribir. Estoy incursionando en la escritura, también me interesa, me gusta, y me llevó también a este tema de explorar los libros y de compartir historias, y ha sido más en el ámbito de la literatura infantil. O sea, me gustaría, que es un reto, ¿no? También, pues para los jóvenes, los adultos, también me interesan, pero ha sido más, por lo pronto, en el ámbito de la literatura infantil que me fascina, ¿no? Que es maravillosa, que es un universo por explorar interminable. Sí, creo que ya de unas décadas para acá ha habido ya una óptica un poco más amplia de la literatura infantil y juvenil, que creo que durante mucho tiempo, pues los cuentos populares parecían de niños, cuando no son para niños, pero bueno, creo que ahora sí hay una óptica no solo de la industria, sino de muchos sectores, en donde, bueno, pues sí le han echado un ojito a la literatura infantil y juvenil. ¿Te parece que nos compartas un cuento? Y ahorita continuamos para que nos digas como por dónde ha andado tu camino, ¿no? ¿Nos compartes un cuento? Muy bien, con mucho gusto. Era una casa de hielo que los protegía del frío. Una casa construida sobre un desierto de agua. Una casa redonda y chiquita que las enciclopedias llaman iglú, pero que ellos llamaban con nombres de amor, porque los protegía de las larguísimas noches del Polo Norte, de los colmillos de lobo y de las tumbas de nieve. Era una casa en la cima del mundo, donde ellos eran felices. Era una familia de esquimales. El papá salía a buscar la comida. La mamá mantenía encendida la lámpara de grasa dentro del iglú. 2 hijos y un abuelo que apenas se veía dentro de su ropa de piel. Tenían una manada de perros que jalaban el trineo por inmensas extensiones de hielo. Herramientas de hueso, pero sobre todo incontables historias que atesoraban en su memoria. Es que imagínense, si vives en un lugar donde las noches duran 6 meses, para no morir de melancolía, necesitas guardar un tesoro de cuentos. Y el encargado de eso era el abuelo. Cuando se disponía a contar historias, hasta los perros pegaban sus orejas a las paredes de hielo para escuchar la voz neblinosa del anciano. Esa noche, el padre y uno de los hijos salieron a alimentar a los perros, y cuando entraron, uno de los pequeños expresó:
he visto la luna y solo es un trozo de luna. A lo que el abuelo respondió: es la luna del oso. Y los dos hermanitos se miraron y sonrieron, seguros de que a ese pequeño iglú iba a entrar una nueva historia. La familia se sentó alrededor del abuelo y él comenzó. Cuentan y dicen y cuentan que hace mucho tiempo en estas tierras había dos poderosos animales que se habían dividido el territorio. Por un lado, el enorme oso, tan grande como nunca se ha visto, con unas garras afiladas. Y del otro lado, un lobo con todo su pelaje encanecido, un lobo muy viejo, pero con unos colmillos afilados, que siempre tenía hambre y que todos le tenían miedo. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo estaba dividido este territorio? Pues estaba dividido por un río. Durante el invierno era un río de hielo. Durante el verano, un río de aguas cristalinas. Y justo cuando empezaba ese verano y el río estaba con su agua fresca y la luna se reflejaba en él, por un lado llegó el oso, sediento, queriendo disfrutar por fin agua fresca después de meses y meses de lamer el hielo. Por otro lado, el lobo, también sediento. Y ahí en el centro, la luna. La luna mirándose en aquel cuerpo de agua, feliz de ver su belleza. En otro momento, los animales, después de beber, se hubieran dado la vuelta y cada uno se hubiera ido a su territorio. Pero ese día, los dos miraron la luna. Después, hicieron ellos contacto. Parecía que se les había ocurrido lo mismo. Quien poseyera la luna sería el más poderoso de aquellas tierras. Así que el oso se irguió en dos patas. El lobo encrespó, se erizó. Ambos fueron entrando al agua, sin dejar de mirarse. La luna los observó y empezó a temblar. Entendió lo que querían hacer y le suplicó a la luna del cielo que se moviera de ahí. Pero la luna del cielo no podía moverse a su antojo. Y ambos animales se fueron acercando, cada uno desde su orilla, se fueron acercando sin quitarse la vista de encima, y ya cuando estaban ahí, el oso rugió, el lobo aulló, y la luna estaba gritando de terror. Pasaron unos segundos y de pronto el oso lanzó un zarpazo con sus garras a la luna y por el otro lado el lobo le dio una mordida y le clavó los colmillos a la luna y de un lado jalaba el oso y del otro lado jalaba el lobo y de un lado el oso y del otro lado el lobo y el lobo jalaba y el oso jalaba y la luna aterrorizada, angustiada y de pronto se escuchó un ruido de cristales rotos. Los huesitos de la luna se habían hecho pedazos. El lobo había agarrado un trozo como una rebanada de uña. El oso se había llevado el pedazo más grande y cada uno volvió contento y orgulloso a su territorio. Y ahí, en el agua, flotando, moviéndose con la corriente, la sangre de la luna. Y dicen que desde entonces, en lugar de que en aquella tundra solo hubiera una luna, la luna redonda, la luna entera, desde entonces hubo, y hasta nuestros días, hubo 4 lunas. La luna entera,
la luna del oso, la luna del lobo y la luna muerta. Cuando la historia terminó, todos en la familia guardaron silencio, imaginando aquel día en que lobo y oso despedazaron la luna. Después de un rato, los niños pidieron permiso para salir a ver la luna. La madre dijo que no, que hacía mucho frío, y el padre estuvo de acuerdo. El abuelo intervino: dejen a los niños salir a ver la luna. Ay, pero si ya la han visto tantas y tantas veces. Pero ahora ya no la verán con los mismos ojos. Y los niños salieron a ver la luna. Cuando alzaron la vista, ahí estaba la luna del oso, y sintieron tanta alegría como cuando cada tantos meses veían a un familiar llegar deslizándose en su trineo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el oso y el lobo se lo han llevado. Se llama Blanco, viene en este libro de Sucedió en Colores y es de Liliana Bodoc. Muy bien, muchas gracias. Qué belleza, qué belleza. Nos llevaste por los ambientes, me dio hasta frío, pensé en el iglú y todo. Muchas gracias. No. Oye, pues regresamos a la charla y ahorita nos compartes otro cuentito. Y entonces, bueno, ya me imagino que pasaste, bueno, pues de la educación especial a la educación artística, que continúas en eso y que ahora mezclas todo. Y entonces, y te formaste en la promoción de la lectura infantil y juvenil, que bueno, pues también, como lo comentabas ahorita, pues has estado incursionando también en la escritura. Cuéntanos, cómo empiezas a formarte y qué pasó en este camino de formarte y hacia dónde te ha llevado. Pues mira, conocí también he conocido en este camino a muchos compañeros, a mucha gente, y una de ellas trabajaba en las escuelas haciendo esta labor de narración. Ella también es titiritera, se llama Luz Martínez, y recuerdo que me permitió muy generosamente acompañarla para ver cómo desarrollaba ella su trabajo. Y como lo hace con todo el amor, con toda la entrega, pues yo vi el resultado en los grupos con los niños. Yo fui con ella, vi la respuesta de los chicos, vi cómo lo hacía ella y me encantó. Me encantó su labor con los niños, darles este regalo, ¿no? Es un regalo, un cuento. Y decidí seguir pues por ese camino también, de empezar a trabajar en las escuelas, la narración, pero pues también es el fomento a la lectura, ¿no? Y de una manera gustosa, de una manera gozosa, y pues sí me cambió la vida porque pues la literatura es un universo a explorar, un universo inacabable, inagotable, y en ese camino también uno se va encontrando, también uno se va descubriendo, también vas conociendo partes de ti que ignorabas, ¿no? O sea, esto también es un proceso interior, un proceso personal que tú quieres compartir y dar, pero en ese proceso tú también te estás enriqueciendo, tú también te estás nutriendo, tú estás creciendo, tú estás aprendiendo, ¿no? También aprendes de todo, aprendes de la gente que te escucha, de tus compañeros, de todo lo que te rodea, de todos los que te rodean. Es un proceso inacabable, ¿no? Es un proceso sin fin donde sientes que nunca terminas de aprender. Como que mientras vivas, tiene que ser un proceso dinámico de seguir leyendo, de seguir aprendiendo historias, de seguir oyendo narradores, en fin, pero muy gozoso. Sí, fíjate, ahorita que dices de seguir aprendiendo, creo que algo que he encontrado en la literatura es que cuando yo siento que no sé qué leer y de repente llega algo
y wow, me vuelvo a motivar y me vuelvo a aprender de esa historia o de esas historias o de esos cuentos, y de repente me vuelve a pasar lo mismo así de, ¿qué leo? ¿Qué cuento? ¿Qué hago? Y vuelve a aparecer, ¿no? Como dices, es dinámica y siempre hay mucho que aprender. Siento que es un oficio, como lo acabas ahorita de comentar, en donde constantemente vamos a poder siempre estar interactuando con las otras personas. Cuéntame de los lugares donde tú has narrado, ¿dónde te ha gustado más? ¿Con qué público te hallas más? ¿En qué espacios y en qué público, con qué público te hallas más? Mira, generalmente cuando te invitan a las escuelas, pues se da en el contexto escolar, están ahí las maestras, los niños saben que van a tener esa actividad, los maestros preparan ya sea en el salón, en el patio, en un auditorio, donde tengan según las posibilidades de la escuela, pues digamos tienes un público cautivo, ¿no? A veces es toda la escuela, a veces es primaria baja, a veces es primaria alta, a veces te llegan a unir kinder con la primaria baja. Bueno, todo eso es variable y es muy rico, muy bonito hacer el contacto con los niños, ¿no? Porque cuando tú ves sus ojos, tú ves sus gestos, sabes si están contigo, si te están escuchando, si les está gustando, si les está interesando, o como ellos son tan espontáneos, te das cuenta si ya se paró, si ya bostezó, si ya volteó, si ya pellizcó al compañerito. O sea, ellos te dan son tu termómetro ellos mismos, ¿no? Ellos, si están contentos, si están, tú lo captas perfectamente, ¿no? Tú de alguna manera estás leyendo sus rostros. Pero, por ejemplo, ahora que tuve la posibilidad de participar en las ferias del bienestar, fue otra experiencia completamente diferente, porque ahí está, pues no sé, la carpa de la Secretaría de Cultura y no hay un público que esté esperando que vayas a contarles cuentos. La gente va para ver trámites, asesorías, pero no van propiamente, voy a ir a la feria para escuchar un cuento. Entonces, ahí el trabajo empieza desde captar a tu población, a la gente, tu público, desde invitarlos a que estén contigo para escuchar el cuento, o en ponerle tanta fuerza y tanto empeño que la gente que ande por ahí en sus trámites quiera acercarse a regalarte su escucha para la historia, ¿no? Entonces es más difícil, porque ahí además la gente, igual tú vas a contar cuentos 1 hora, pero las personas van a ir 15, 20 minutos, a lo mejor escuchan tu primera historia y después se van. Pero a lo mejor ahí no es porque no les haya gustado tu cuento, a lo mejor es porque tienen otras cosas que hacer y ellos solo vinieron a comprar verdura o a la cuestión médica y se van. Entonces es gente que llega, gente que va, gente que llega, gente que se queda toda la función, pero es como hay mucho movimiento, hay mucho ruido, de repente tienes todos los ruidos de la calle porque las ferias son en las diferentes colonias, en los diferentes barrios, y puedes tener ahí los ruidos que te imagines y más. Y aún así tú tienes que, con toda tu entrega, con todo tu cariño, con todo tu profesionalismo, contar tus historias, ¿no? Aprovechando lo que se pueda de lo que te rodea también, ¿no? Para integrarlo a tu trabajo. Bueno, así cuéntanos una anécdota donde dices, ya quiero que acabe la sesión, esa que te haya pasado, que dices, no, o sea, esto está fuera de control, que te haya costado, ¿no? Una que te haya costado mucho. Ajá. Pues yo creo que fue justamente en una de las presentaciones de la feria que me tocó en la alcaldía de, ¿qué fue? Tláhuac o Magdalena Contreras. ¿Cuál fue? Bueno, generalmente en las ferias del bienestar, te digo, era una carpa y la gente que se fuera acercando, que fuera y viniera. Pero el día que llegué a la explanada de la alcaldía, ahorita me voy a acordar si fue Tláhuac, creo que fue Tláhuac. Bueno, cuando yo llego estaba un escenario gigantesco, ¿no? Así muy bonito, tarima de madera,
atrás todo muy decorado porque eran las celebraciones del Día del Libro. Eran más o menos en ese marco de abril, del 23 de abril, que estaban con bombos y platillos, ¿no? Una cantidad tremenda de sillas al frente, pero en la explanada. Y al fondo, los juegos mecánicos. Los juegos mecánicos y la vendimia, de comida, nieves, todo aquello, ¿no? Entonces, pues sí, yo cuando llegué, pues sí me impresioné, porque las otras ferias habían sido más como en petit comité, ¿no? Más pequeñito, todo más en pequeño. Y de repente, pues aquí era magno, ¿no? Entonces yo me sentía así como yo aquí y el escenario así grande, inmenso, enorme, ¿no? Entonces estaba yo pues así respirando, ¿no? Impresionada de la cantidad de gente, pero además porque también la gente se paraba, iba a los juegos, iba a comer, iba a comprar, iban y venían, algunos se quedaban todo el tiempo, otros no. O sea, era un espacio vivísimo, no vivo, vivísimo, con una cantidad de movimiento. Entonces, pues tú tenías que estar concentrado para que todo esto no te distrajera de tu narración, no te moviera de tu centro, de tu objetivo de compartir X historia, ¿no? A pesar de todo lo que te rodeaba, ¿no? Entonces te digo, es muy diferente que estés en una escuela, que los niños están sentados escuchándote, a que estés en un barrio, o a que estés en un lugar así, donde al mismo tiempo están transcurriendo tantas cosas y tú estás ahí en medio tratando de compartir con todo aplomo tu historia, ¿no? Pero creo que estas experiencias son las que nos fortalecen y nos obligan a crecer, ¿no? Nos retan, porque no siempre va a ser, pues no sé, todo, no quiero decir perfecto o todo como tú quisieras, sino cada presentación es diferente, cada espacio es distinto y puede pasar eso y más, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y tú tienes que salir adelante de la mejor manera, ¿no? Sí, siempre como que impone un espacio grande y llenar ese espacio, pero después de que uno disfruta las masas, se vuelve uno adicto. Es muy grato, ¿no? Al principio impone, así como impone también que solo llegue una espectadora o un espectador y que dices, ok, todo lo que traía yo planeado. Cierto, también eso pasa. ¿No? También eso pasa, ¿no? ¿Y te gusta mucho más contar para niños o para qué públicos te gusta contar más? Pues mira, sí se me han abierto más las oportunidades hasta ahorita para la cuestión de los niños y lo disfruto mucho, también será por la formación que tengo, ¿no? Y además, pues he descubierto cosas maravillosas porque ahora hay un libro para cada tema, o sea, para todo lo que quieras detonar, explorar y más, encuentras libros, ¿no? Por ejemplo, si quieres tener un pretexto para hablar sobre los miedos, pues tenemos este famosísimo libro, ¿no? De Ramón Preocupón, de Anthony Brown, que yo tengo hasta mis quitapesares, o dentro de estos libros para detonar el tema del miedo, pues tenemos el de Ardilla Miedosa en la noche, que Ardilla Miedosa tiene muchas historias, ¿no? Esta es una. O tenemos que también yo amo, me encanta, el de Murmullos bajo mi cama, de Jaime Alfonso Sandoval. Por ejemplo, tiene una vuelta de tuerca increíble porque ya ves que ahora por las películas y algunos libros, los niños le tienen mucho miedo a los payasos. Hay niños que no pueden ver un payaso porque se aterran. Y lo que me encanta de esta historia es que el payaso, cuando sale a la función, a dar su función en el circo, se queda paralizado cuando ve los rostros de los niños, porque es el payaso el que le tiene miedo a los niños. Entonces me parece genial trabajarlo con aquellos niños que tienen terror con los payasos, ¿no? Especialmente. Entonces te digo, si tú quieres trabajar con cuestiones sobre el miedo, pues hay una gama infinita de posibilidades, ¿no? Además es bien interesante cuando estás en vivo, en directo con los niños, porque si les preguntas, ¿tú a qué le tienes miedo? Pues los niños te pueden decir
a las arañas, ¿no? Pero hay niños que te dicen a la muerte, a que me secuestren, a que se mueran mis papás. Entonces, es bien rico y bien interesante cuando los escuchas, ¿no? Y así como, digamos, estos que son para hablar de los miedos, trabajar con los miedos, porque a veces ni los mismos papás tienen bien claro su hijo a qué le tienen miedo, ¿no? Y con estos libros tú puedes saber, tu hijo, cuáles son sus temores más profundos y cómo ayudarlo a superarlos. Y bueno, pues también tenemos los libros que nos hablan de la muerte y de enfermedades, ¿no? Como El mejor truco del abuelo, que seguramente es un libro pues maravilloso, ¿no? O que también es muy conocido y maravilloso, del corazón y la botella, o de Es así, o de Ramona la Mona, o también conocidísimo del pato y la muerte. Entonces, si de repente un maestro, un mediador de lectura, un bibliotecario, un papá quiere trabajar con sus niños sobre este tema tan difícil que a veces los papás se acercan y es que se acaba de morir su abuelito, o es que se murió su mascota, o es que no sé cómo ayudarlo en este proceso, pues tenemos una maravilla de libros para ayudar en esta parte, ¿no? Pero te digo, yo me maravillo porque también así como eso, tenemos libros pues muy, muy impresionantes, ¿no? Como de Mañana viene mi tío. No sé si lo ven bien, si lo ves bien, ¿lo ves bien? Es chiquitito, es chiquitito. Es del Fondo de Cultura Económica de Sebastián Santana Camargo. No sé si se aprecia la ilustración, pero papá y mamá me dijeron que mañana viene mi tío a quedarse por unos días a casa. Ve la sencillez, pero lo contundente, ¿no? De la ilustración. Genial. Así le puedo pedir que me enseñe a atajar penales. Genial. Así le puedo mostrar cómo me está yendo en la escuela. Genial. Así le puedo contar de la chiquilla que me gusta. Genial. Así me puede ayudar con mi mudanza. Genial. Así le puedo mostrar a mi hijo. Genial. Así festejamos que por fin me recibí. Genial. Así le puedo mostrar a mi nieta. Genial. Así puede ver que todavía camino. ¿Y la última hoja? ¿Cómo llegué a este libro? Porque a veces llegamos a los libros de formas increíbles, ¿no? En algún periódico leí la reseña del libro. La reseña del libro, que la guardé porque me interesó mucho, ¿no? Y que la sigo conservando. Leí la reseña del libro y nada más te digo, ¿no? Mañana viene mi tío, un niño espera a un tío que nunca habrá de llegar. Tema de este breve libro ilustrado con escuetos dibujos en blanco y negro y pensamientos inocentes que mueven la emoción solidaria del lector y hacen eco en quienes sufren la desaparición de seres queridos.
Entonces yo cuando leí toda la reseña, no dije, ay, yo quiero ese libro, y la guardé porque dije, lo quiero. Y un día en alguna feria de libro lo voy viendo, dije, era para mí, me emocioné muchísimo porque no lo estaba buscando propiamente ese día y llegó a mí, ¿no? Llegó a mí. Entonces, pues un tema difícil, un tema complicado, y dentro de ese tema difícil, doloroso y complicado, pues ahorita traje aquí de Camino a Casa, de Jairo Buitrago, y que es, ¡ay!, te quedas mudo, te quedas sin palabras, que se llama La Madre y la Muerte. Alberto Laiseca y Nicolás Arizpe, del Fondo de Cultura Económica. También es del Fondo de Cultura, y otro que les enseñé al principio también. Pero eso también te deja mudo. No sé si quieras que comparta o seguimos adelante hablando de todos los detonadores que tenemos. Híjole, No, las ilustraciones son impactantes, Penélope. Las ilustraciones son increíbles. Fíjate, ahorita acabas de nos regalaste un pedacito de mediación lectora, que eso es súper grato también, bien conectado con la narración en muchos sentidos, y que fíjate que durante mucho tiempo se creía que, bueno, pues los libros para niños eran nada más para niños. Bueno, para empezar, creo que a la niñez se le minimizaba muchísimo. Y creo que cada vez más se abordan temas muy importantes y significativos para la niñez, como lo acabas de comentar, como lo es la resiliencia, como es la aceptación, como lo es la aprobación, como es el duelo, entre muchos temas más, porque creo que sí. Y como lo dices, cada vez hay más producción de piezas literarias que abordan temas más allá del esparcimiento y la diversión, que son tan importantes para la niñez, sino en donde puedan abordarse temas de emociones y de bienestar sin caer en el afán de la didáctica. Y esta conexión que creo que ha salido al tema sutilmente, que hay una conexión entre la educación, el arte y también lo terapéutico que puede ser, que no ha sido el tema, pero creo que sin querer ha salido un poco en la charla, en donde se vuelve sumamente importante la creación de estos libros. Ahorita lo decía, cada vez hay más producción y esa producción nos permite tener un acercamiento para abordar temas ya como en la creación del repertorio. Y me voy a ir al repertorio, porque bueno, el tiempo siempre nos viene encima. Pero, ¿cómo has construido tú tu repertorio? Bueno, yo te he visto ahora muy activa, la pandemia te puso muy activa a participar en muchos lugares y has estado, bueno, pues compartiendo videos y cuentos. ¿Cómo los has seleccionado? ¿Qué ha pasado ahí? Un poco ahorita nos mostraste parte de tu colección, que bueno, ya sabes, todas somos bien fans porque nos dedicamos a esto. Y bueno, siempre tenemos acá en casa, mi hermana y yo, compramos más libros para niñas y niños desde hace unos 20, 25 años que para adultos, compro más para niños. Más, voy a trabajar a feria del libro, a cualquier feria, y voy así como caballo sí. Porque me voy a gastar todo lo que voy a ganar. Sí, es que se va haciendo uno, pues no sé si sea la palabra adecuada, pero adicto a los libros, ¿no? No puedes evitarlo, como dices, se te van los ojos, así sientes así que te hormiguean las manos, te revisas el bolsillo y dices, también lo quiero, yo lo quiero y también y es maravilloso, porque también yo pienso que la literatura infantil a veces se piensa erróneamente que es solo para los niños, pero yo pienso que estos libros son para todos, porque tú puedes tener una reunión con los papás y usando el de Anthony Brown, ¿no? De Ramón Preocupón, decirles a los papás, bueno, era un niño y compartir la historia. El niño le tenía miedo a la lluvia y a los zapatos y aquello y esto. ¿Y ustedes, papás? ¿Y ustedes a qué le tienen miedo? Entonces, un libro aparentemente muy infantil te puede abrir la puerta para una charla con los papás, y así como pues con N libros puedes empezar a tener una conversación muy enriquecedora con los padres también, ¿no? Ya me desvié. ¿Qué me decías? ¿Qué me preguntaba? Da
para mucho para estar platicando, pero te decía, ¿cómo construyes el repertorio? Pues mira, tengo que hacer... Ahorita medio nos platicaste así de que la serendipia del libro, que ya lo traías en mente, llegó a ti, es ese hallazgo maravilloso, que no buscabas, pero que llegó en el momento afortunado y dijiste, traigo Sí. como y me lo llevo. Sí. Bueno, los libros y los cuentos nos atrapan y a veces siento que hasta el cuento nos selecciona. Pero Sí. pero tú dices, bueno, voy a armar un repertorio, ¿cómo le haces? Cuéntanos. Pues mira, como es muy cierto, o sea, uno tiene que hacer clic con la historia. Tiene que haber algo en ella con el que tú sientas empatía, que te gusta, que te lata, que te haga vibrar, porque si no hay pues sí, ese clic con el libro como lector, como no se te cae de las manos o pasa por ti sin pena ni gloria, que no es precisamente lo que le pueda pasar a todos, ¿no? A lo mejor lo que a mí no me llegó, no me cimbró, a lo mejor a ti sí o no. Eso también a lo mejor depende de la historia de vida de cada uno, de tus intereses. Entonces, lo primero para que yo trabaje un libro, cuando tengo posibilidad de elegir, porque a veces cuando trabajas o te pide un editorial preparar un texto, ellos te están dando, ¿no? Ellos te dan el libro. Pero cuando te piden que tú prepares un cuento que un editorial te dé el libro, pues lo que tratas de hacer es leerlo y leerlo y releerlo y encontrarle con qué haces tu clic, con qué de ese libro, las partes que a ti te dicen algo, que te nutran, que te gusten, que te enriquezcan, y es las que más vas a trabajar o a explorar, ¿no? Pero cuando tú tienes la posibilidad de elegir, pues lo primero es que la historia te diga algo a ti, que tú te sientas cómodo y dichoso con eso, que no se cuento. Es como el punto de partida para poder prepararlo, ¿no? Estar como en sintonía con lo que ese escritor nos regaló, nos compartió. Y eso es lo primero, que la historia me lata, me guste, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues siempre para el público de Entre Contadas, que bueno, nos acercamos a la narración oral, escuchar cómo las otras personas llegan a esto es muy, muy grato. Gracias por compartirnos. Y bueno, el tiempo se nos está yendo y a mí me gustaría que ya para cerrar, pues dos cosas. Una, nos compartas un cuento y la otra nos digas qué ha sido para ti en tu vida formar parte de la narración oral. ¿Te parece? ¿Nos compartes un cuento? Claro que sí. Para esta historia voy a necesitar tu ayuda. ¿Sí? ¿Me ayudas? Durante la pandemia, muchas personas estuvieron solas. Se quedaron todo ese tiempo sin nadie que les ofreciera un abrazo. Y yo creo que los abrazos son muy importantes siempre, a todas edades y durante toda la vida. Penélope, a ver, por favor, abre un poco tus brazos. Abre un poquito tus brazos. Y tú, date un abrazo. Tú abrázate, siéntete, sí, abrázate bien fuerte, estrújate bien, eso. Yo creo que para todos es muy importante eso, los abrazos. Y después de lo que se vivió, más porque estaba prohibido padres, hijos, parejas, amigos, era prohibido abrazar, algo que normalmente es tan común, de ver una amiga, de ver un amigo, de ver un amor y abrazarlo, no se podía. Pues estuvimos en el otro cuento hablando de un oso polar. Ahora vamos a hablar de un oso que vivía en un bosque. Penélope, era un oso muy ¿qué? Grande. Muy grande. Además era un oso muy fuerte. Muy fuerte. Era un oso muy sonriente. Y le encantaba abrazar. Si se encontraba con los animales que se supone se debe comer, como el conejo gordinflón, lo abrazaba. Si se encontraba con un enorme reno, él se las ingeniaba, pero también lo abrazaba. Si se encontraba con un pajarito chiquitito, también lo abrazaba.
hasta con la serpiente la abrazaba, y con el zorrillo apestoso también lo. abrazaba. Pero lo que más disfrutaba nuestro oso era abrazar a los árboles, Grandes, a los árboles, medianos, a los árboles, pequeños, a los árboles de limones, a los árboles de manzanas, de peras, higos, de duraznos, plátanos. a todos los árboles los abrazaba. Pues un día en que estaba abrazando a un árbol y abrazando a un castor, vio entrar al bosque a un hombre. Este hombre traía un hacha en la espalda, y cuando el oso lo vio, sintió curiosidad y, sin hacer ruido, decidió seguirlo. Y ahí va el hombre con su hacha caminando por el bosque, y atrás el oso. Por fin, el hombre se paró frente al árbol más Grande. y más longevo de todo aquel bosque. Y el hombre se quedó viendo la copa del árbol. Y el oso pensó que aquel hombre amaba tanto a los árboles como él, pero de repente aquel hombre alzó el hacha, la alzó muy alto y ¡sha! 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 Empezó a darle al árbol de hachazos. Y el oso que estaba atrás de él, el oso sintió por primera vez un enojo, una furia, y el oso tenía ganas de darle Zarpazo. tenía ganas de darle una, Mordida. y empezó a respirar para calmarse. Vamos a respirar hasta 5. ¿Me ayudas a contar, Penélope? Vamos a respirar profundo. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pues después de respirar y contar hasta 5, el oso logró calmarse, logró controlar toda esa furia que sentía. Y el oso finalmente hizo lo que siempre nacía de su corazón, que era ¿abrazar? Era abrazar. Así que, para sorpresa de aquel hombre, el oso lo abrazó. Y el hombre que no estaba acostumbrado a recibir abrazos de oso, el hombre empezó a tener escalofríos y a temblar. Y el hombre estaba estresado, no quería ni respirar. Y el oso apretándolo. Y cuando por fin el oso lo soltó, el hombre tiró el hacha y corrió hasta salir del bosque. Y el oso observó el tronco herido del árbol. Y lo abrazó. Y con ese abrazo, el árbol se sintió mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el oso se lo ha llevado. Un abrazo de oso, de Nicolás Odland. Muchas gracias por compartir la historia. Y bueno, ya para cerrar, ¿te parece que nos compartas qué ha significado para ti, pues haber estado, o estar más bien, no haber empezado ahora a estar
en la narración oral? Pues es un regalo. Los caminos de la vida, no es canción, pero los caminos de la vida son inciertos. Muchas veces cuando empiezas tu vida no sabes hacia dónde te van a llevar, por dónde vas a transitar. Y la narración pues me ha abierto caminos, te decía, de introspección, de reflexión, de conocimiento del otro, de los otros. Y lo veo así, ¿no? Como un proceso, como te decía, que empieza pero no termina. Y una responsabilidad también muy grande, porque sabemos que la palabra es poderosa y que con la palabra puedes construir, pero también puedes destruir, que puedes alentar y puedes desalentar. Entonces, una responsabilidad también escoger qué compartes, ¿no? Cómo lo compartes, desde dónde lo compartes, porque va a haber alguien que te está regalando su escucha. Entonces, tienes que tener pues ese amor y ese cuidado también al escoger tus historias. Y pues mucho trabajo, ¿no? Trabajo de leer, de seleccionar, de montar para compartir. Y como los libros que tiene actualmente la literatura infantil juvenil son incontables, pues es una labor que tiene principio, pero no tiene fin. Lo que te decía, aprender, seguir aprendiendo, seguir tratando de hacer las cosas mejor, corregir lo que se tenga que corregir, pero siempre con respeto y desde el corazón, con ese compromiso. Pues muchas gracias por haber estado en Entre Contadas y habernos compartido un pedacito de ti, un pedacito de tu historia de vida. Y bueno, pues muchas gracias. La agradecida soy yo. Muchas gracias a la Red de Narradoras y a ti, Penélope, por este espacio, por esta oportunidad. Ya compartiremos aquí abajo donde pueden contactar a Gisela, sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias a las personas que nos acompañaron. Y bueno, esto fue Entre Contadas. ¿Y saben qué? Nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.